¿Alguna vez has sentido esa escalofriante sensación de que no estás solo cuando caminas entre lápidas silenciosas? ¿Has mirado una cruz antigua y has sentido una energía extraña emanando de ella? Los cementerios, esos lugares de descanso eterno, a menudo guardan secretos que desafían la lógica y hielan la sangre. Son portales a lo desconocido, testigos mudos de historias que la vida terrenal no pudo contener. Hoy, te invito a un viaje a través de 10 relatos impactantes, de casos reales que demuestran que cruzar el umbral de un cementerio, especialmente cuando el sol se oculta o las sombras se alargan, puede ser una experiencia que marque tu alma para siempre. Estas no son simples leyendas urbanas, son testimonios de personas que, al adentrarse en estos recintos sagrados y, a veces, profanos, se encontraron cara a cara con lo inexplicable. Sus vidas cambiaron drásticamente, dejando cicatrices invisibles que el tiempo no ha podido borrar. Prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte reconsiderar tu próxima caminata nocturna o tu visión del más allá. Abre tu mente, pero sobre todo, prepárate para que tu corazón lata un poco más rápido. Porque hoy, vamos a desenterrar la verdad detrás de 10 encuentros escalofriantes en los cementerios más sombríos del mundo. ¿Estás listo para conocer a quienes entraron a un cementerio y jamás volvieron a ser los mismos? Asterisco Historia 1. El ataúd que se estremeció al mencionar el cielo en Colima. La tarde caía sobre el pequeño y polvoriento pueblo de Comala, en Colima, México. El aire, denso por el calor, olía a tierra seca y a las flores marchitas que adornaban algunas de las tumbas más antiguas del panteón municipal. No era un lugar particularmente lúgubre, más bien uno de esos cementerios olvidados por el tiempo, donde las lápidas se inclinaban como si buscaran consuelo mutuo, y las cruces, descoloridas por el sol inclemente, parecían susurrar historias de vidas pasadas. Un grupo de jóvenes, armados con la bravuconería de la adolescencia y la sed de adrenalina, decidió que sería el escenario perfecto para una de sus tantas travesuras nocturnas. Eran 4, Miguel, el líder impulsivo, Sofía, la escéptica del grupo, Ricardo, siempre buscando la excusa para asustar a los demás, y Elena, la más callada, pero la que a menudo sentía más de lo que dejaba ver. La noche prometía ser estrellada, ideal para una exploración que, en sus mentes, no pasaría de ser un susto rápido y una anécdota para contar en la escuela. Se adentraron en el cementerio justo cuando el último vestigio de luz se desvanecía en el horizonte. Las sombras se alargaban, retorciéndose y jugando con sus percepciones. Los sonidos de la noche empezaron a cobrar vida, el chirrido de los grillos, el ulular lejano de un búho, el crujir de las hojas secas bajo sus pies. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, amplificando la tensión. «Vamos. No hay nada aquí más que piedras y polvo», dijo Sofía, tratando de sonar despreocupada, aunque su voz temblaba ligeramente. Ricardo, por su parte, se dedicaba a dar brincos y a hacer ruidos extraños, intentando sacar a Elena de su mutismo. «¿Bo, te asustaste, Elena?» Elena solo negaba con la cabeza, sus ojos escudriñando cada rincón oscuro, cada figura que las sombras parecían dibujar en las lápidas. Sentía una presencia, algo que flotaba en el aire, un peso invisible que la oprimía. Llegaron a una sección más antigua del cementerio, donde las tumbas eran de piedra labrada, algunas con inscripciones casi ilegibles por el paso de los siglos. En el centro de un pequeño claro, se erguía una tumba particular, más grande que las demás, con un ángel de mármol, erosionado por el tiempo, que parecía llorar lágrimas de piedra. La losa de la sepultura era de granito oscuro, y en ella, apenas visible, una inscripción apenas descifrable que parecía decir, Don Manuel de la Cruz. «Esta se ve vieja», comentó Miguel, acercándose con curiosidad. «¿Quién será este Don Manuel?» Ricardo, siempre con su afán de protagonismo, se apoyó en la losa. «Pues a ver si nos cuenta algo, ¿no? Oye, Don Manuel, ¿estás ahí?» Nadie respondió, solo el viento jugando con las ramas de un árbol cercano. «Qué aburrido», dijo Sofía, empezando a impacientarse. «Ya nos vamos, ¿verdad?
Esto está dando más miedo por lo que nos imaginamos que por lo que hay. Miguel, sin embargo, se quedó mirando la inscripción. Espera, ¿y si este don Manuel era un santo? ¿O un pecador terrible? Dicen que en el cielo o en el infierno, la gente sigue sintiendo cosas. Se produjo un silencio tenso. El aire pareció enfriarse de repente, a pesar de la noche tropical. ¿Crees que desde ahí abajo puede escuchar lo que decimos?, preguntó Ricardo. Su tono ya no era de burla, sino de una incipiente inquietud. No lo sé, respondió Miguel, su voz un poco más baja. Pero dicen que cuando mencionas el cielo, o el infierno, o cosas así, las almas reaccionan. Como si les recordara dónde están, o a dónde van. Fue entonces cuando sucedió. Justo en ese instante, mientras Miguel pronunciaba la palabra cielo, la losa de granito del ataúd de don Manuel de la Cruz, con un crujido sordo y profundo que resonó en el silencio, se estremeció. No fue un movimiento brusco, sino un temblor perceptible, como si algo o alguien dentro hubiera dado un golpe seco contra la piedra. Los 4 jóvenes se quedaron petrificados. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la losa. El sonido del grillo cesó abruptamente. El viento pareció contener la respiración. Sofía soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca. Ricardo dio un paso atrás, tropezando con una raíz. Elena, pálida como el mármol del ángel, no se movió, pero sus ojos reflejaban un terror puro y primitivo. ¿Qué fue eso?, balbuceó Ricardo, su voz apenas un susurro. Miguel, que siempre se jactaba de su valentía, estaba paralizado. Su cara, antes iluminada por la luz de la luna, ahora estaba surcada por el pánico. No sé. Se movió. La tapa se movió. El estremecimiento duró solo un instante, pero fue suficiente para pulverizar su incredulidad. La losa volvió a su posición, aparentemente inerte, pero la marca del movimiento, una ligera grieta que antes no estaba, se hizo visible bajo la luz de la luna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ya no era el silencio de la noche, sino el silencio del miedo paralizante. La bravuconería se había disipado como el humo, reemplazada por un terror visceral. «Corran», gritó Sofía, rompiendo el hechizo. Y corrieron. Corrieron sin mirar atrás, sus corazones latiendo desbocados contra sus costillas, el eco del crujido de la losa resonando en sus oídos. Salieron del cementerio tropezando, cayendo, levantándose, hasta que estuvieron a varias calles de distancia, jadeando bajo la luz artificial de una farola. Nunca volvieron a bromear sobre visitar ese cementerio. Miguel, el líder, se volvió callado y reflexivo, a menudo mirando al cielo con una expresión de profunda inquietud. Sofía, la escéptica, empezó a asistir a misas y a rezar con fervor, buscando una protección que antes creía innecesaria. Ricardo, el bromista, desarrolló una fobia a los lugares oscuros y cerrados. Y Elena, la callada, nunca volvió a ser la misma. La experiencia la marcó de tal manera que empezó a ver y sentir presencias en todas partes, una sensibilidad que la atormentaría el resto de su vida. La tumba de don Manuel de la Cruz en Comala se convirtió en una leyenda local, un lugar que los habitantes del pueblo evitaban al caer la noche, un recordatorio de que, incluso en la quietud de la muerte, algunas presencias pueden reaccionar de formas que desafían toda explicación terrenal. La losa, dicen, sigue teniendo esa pequeña grieta, un testimonio silencioso de la noche en que algo despertó al mencionar el cielo. ¿Te ha helado la sangre esta historia? Si es así, no olvides dejar un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas escalofriantes historias reales. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando los misterios del más allá. Asterisco Historia 2: La tumba que murmuró mi pecado más antiguo en Alaska. La vastedad helada de Alaska, con sus paisajes de una belleza cruda y desoladora, esconde un silencio que puede ser tan aterrador como cualquier grito. En un pequeño y remoto asentamiento minero,
casi engullido por la nieve perpetua y los bosques de coníferas que se extienden hasta el infinito, se encontraba un cementerio tan antiguo como las montañas que lo rodeaban. Las lápidas, muchas de ellas de madera podrida o de piedra cubierta de musgo, se inclinaban bajo el peso de la nieve, como si los muertos intentaran levantarse de sus sepulturas, pero la tierra helada se los impidiera. David era un joven geólogo que había llegado a la zona para trabajar en una nueva mina. Era un hombre pragmático, de ciencia, que no creía en fantasmas ni en supersticiones. La idea de un cementerio le parecía, en el mejor de los casos, un lugar triste, y en el peor, un sitio con un olor particular a descomposición. Sin embargo, la curiosidad, esa chispa que a menudo precede a la perdición, lo llevó a explorar el viejo panteón. Era una tarde de finales de otoño, el sol se mantenía bajo en el horizonte, proyectando sombras alargadas y frías sobre la nieve recién caída. Se acercó al cementerio con la excusa de tomar fotografías del paisaje invernal, pero en el fondo, buscaba esa emoción que solo lo desconocido podía proporcionarle. El viento aullaba entre los árboles, un sonido constante y melancólico que se colaba hasta los huesos. El lugar estaba desolado, no había rastro de visitantes recientes, solo las huellas de algún animal salvaje que se perdían en la blancura. Mientras caminaba entre las tumbas, sintió una extraña sensación de familiaridad. Como si hubiera estado allí antes, aunque sabía que nunca había visitado Alaska ni este remoto lugar. Las lápidas parecían susurrarle nombres olvidados, pero el viento ahogaba cualquier sonido inteligible. Se detuvo frente a una tumba en particular. Era una lápida de piedra oscura, casi negra, sin ninguna inscripción visible, cubierta por una gruesa capa de escarcha que la hacía parecer una escultura helada. Había algo en ella que lo atraía, una energía sutil pero persistente. «¡Qué lugar tan vacío!», murmuró para sí mismo, sintiendo el frío calar más allá de su ropa térmica. «Parece que aquí nadie recuerda a nadie». Se agachó para intentar limpiar la escarcha de la piedra, con la esperanza de encontrar alguna inscripción, algún nombre, alguna pista de quien yacía allí. Mientras sus dedos rozaban la superficie helada, sintió una vibración extraña, un pulso débil que parecía emanar de la piedra. Lo atribuyó al frío, a la tensión de sus propios músculos. Fue entonces cuando, de repente, un sonido imperceptible para cualquiera que no estuviera exactamente donde él estaba, comenzó a emanar de la tumba. No era un murmullo audible en el sentido tradicional, sino más bien una resonancia interna, como si las palabras estuvieran formándose directamente en su mente. Las palabras eran débiles al principio, casi inaudibles, pero se hicieron más claras a medida que él permanecía allí, inmóvil, hipnotizado por la experiencia. Asterisco el robo, la mentira, la cobardía. David se enderezó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor frenéticamente. Estaba solo. El viento seguía aullando, pero ahora parecía llevar consigo un eco siniestro. ¿Quién dijo eso?, preguntó en voz alta, su voz sonando frágil en la inmensidad del paisaje. La respuesta llegó, no como una voz externa, sino como una voz en su cabeza, más clara ahora, cargada de una acusación implacable. Asterisco tu pecado más antiguo, el que escondes, el que te define. David se quedó pálido. Las palabras eran específicas, hirientes. Apuntaban a un momento de su infancia que había enterrado profundamente en su memoria. Un incidente vergonzoso, una falta de carácter que lo había perseguido en sueños durante años. Un secreto que solo él conocía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una tumba, una piedra inerte, saber algo tan íntimo, tan personal? Se dio cuenta de que la tumba no era un lugar de descanso, sino un espejo. Un espejo que reflejaba no la vida del difunto, sino la del que se atrevía a perturbar su eterno silencio. La piedra parecía vibrar con la verdad desnuda, despojándolo de todas sus capas de negación y olvido. Asterisco nunca lo confesaste, nunca te perdonaste. El frío se intensificó, no solo el del exterior, sino un frío interno, un hielo que se extendía por sus venas.
Sentía la vergüenza de aquel día infantil inundarlo de nuevo, la impotencia, la culpa. La tumba no juzgaba, solo exponía. Y al exponer, lo obligaba a enfrentar una parte de sí mismo que había intentado desesperadamente ignorar. David se alejó de la tumba con pasos torpes, tropezando en la nieve. Las palabras resonaban en su mente, como si la propia tierra helada se las estuviera susurrando. Ya no era solo un geólogo observando un paisaje. Era un hombre confrontado por su propia alma, desnudada en el silencio más absoluto. Arrepiéntete, o carga con ello para siempre. La frase final lo golpeó como un puñetazo helado. Se dio cuenta de que la visita a ese cementerio no había sido una aventura, sino una penitencia autoimpuesta, aunque él no lo supiera en ese momento. David abandonó el asentamiento minero semanas después, mucho antes de lo previsto. El frío de Alaska ya no era solo una cuestión de temperatura, sino una metáfora de la frialdad que había sentido al ser confrontado con su propia oscuridad. No habló de lo sucedido, pero la experiencia lo cambió para siempre. Se volvió más introspectivo, más compasivo. Y comenzó un largo y arduo camino de autoaceptación y perdón. La tumba sin nombre en aquel cementerio remoto de Alaska permaneció en silencio, esperando al próximo alma que se atreviera a perturbar su quietud, lista para susurrarle, no la historia del muerto, sino la verdad más dolorosa sobre el vivo. La ciencia y la lógica no tenían cabida allí, solo la cruda realidad del espíritu humano, expuesta en el corazón de la desolación. ¿Te ha estremecido esta revelación personal y escalofriante? Si te ha parecido impactante, regálanos un like y no olvides suscribirte para no perderte más historias que te harán cuestionar la realidad. Tu apoyo es vital. Historia 3: El cadáver que lloró al cerrar la fosa en A Coruña. El cementerio de San Amaro, en A Coruña, Galicia, es un lugar de una belleza sombría y melancólica. Sus muros antiguos abrazan un mar de lápidas, muchas de ellas obras de arte funerario, con ángeles esculpidos y epitafios poéticos que hablan de vidas intensas y amores eternos. Pero incluso en un lugar tan sereno, la oscuridad puede manifestarse de formas inesperadas y perturbadoras. Un grupo de jóvenes estudiantes de historia del arte, fascinados por la arquitectura y la simbología de los cementerios, decidieron realizar una visita especial a San Amaro. Entre ellos se encontraba Javier, un chico sensible y observador, que sentía una conexión especial con los lugares cargados de historia y de emociones. Era una tarde gris, típica de la costa gallega, con un viento salino que acariciaba las lápidas y un cielo plomizo que amenazaba con descargar una lluvia fina. Se adentraron en el cementerio, maravillados por la solemnidad del lugar. Las guías les contaban historias de personajes ilustres enterrados allí, de leyendas locales y de la rica tradición funeraria de la región. Javier, sin embargo, se sentía atraído por una zona más apartada, donde las tumbas eran más antiguas y menos cuidadas, como si hubieran sido olvidadas por el paso del tiempo y la memoria colectiva. En un rincón discreto, encontraron una sepultura reciente, pero que, por alguna razón, no tenía flores ni adornos. La losa de mármol era lisa y sobria, con el nombre grabado, Isabel Rodríguez. La fecha de fallecimiento era muy reciente, apenas unas semanas atrás. Había algo en la soledad de esa tumba que conmovió a Javier. «Pobrecita», murmuró. «Parece que nadie la visita». Sus compañeros se acercaron, compartiendo la misma sensación de desasosiego. Decidieron, como un gesto espontáneo, buscar algunas flores silvestres en los alrededores para dejarlas en la tumba. Mientras lo hacían, el aire pareció volverse más denso, más pesado. Un silencio antinatural se apoderó del lugar, como si el propio cementerio contuviera la respiración. Cuando regresaron con un pequeño ramo de margaritas y azucenas silvestres, se dispusieron a colocarlas sobre la losa. Javier, con cuidado, se inclinó para depositar las flores. Fue en ese preciso instante cuando ocurrió lo inexplicable. Desde el interior de la tumba, se escuchó un sonido. Un sonido débil, pero inconfundible. Era el sonido de un sollozo.
Un llanto suave, lastimero, que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Los jóvenes se quedaron paralizados. El ramo de flores se les cayó de las manos, esparciéndose sobre la hierba húmeda. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora estaban abiertos por el terror. ¿Habéis oído eso?, balbuceó uno de los compañeros de Javier, con la voz temblorosa. Javier, con el corazón latiéndole desbocado, asintió lentamente. El llanto continuaba, un murmullo de dolor que parecía desgarrar el alma. No era un sonido humano normal, era un lamento que resonaba con una tristeza antigua, profunda, insondable. Es de la tumba», exclamó otra chica, retrocediendo instintivamente. El llanto se hizo un poco más fuerte, y entonces, para su horror absoluto, vieron algo. En la superficie de la losa de mármol, justo en el centro, donde la luz gris de la tarde incidía de forma más directa, unas diminutas gotas de agua comenzaron a formarse. Al principio, parecían pequeñas manchas de humedad, pero al observarlas de cerca, se dieron cuenta de que eran lágrimas. Lágrimas de verdad, que resbalaban lentamente por la fría piedra, dejando un rastro húmedo y brillante. Lágrimas visibles. Lágrimas que nacían de la tumba de Isabel Rodríguez. El pánico se apoderó de ellos. La idea de un cadáver llorando era tan absurda como aterradora. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de dolor podría manifestarse de esa manera? «Tenemos que irnos, ahora», gritó uno de ellos, rompiendo el hechizo del miedo. Y huyeron. Corrieron sin mirar atrás, dejando atrás las flores caídas y el lamento que parecía seguirles en el viento. El sonido del llanto se fue desvaneciendo a medida que se alejaban. Pero la imagen de esas lágrimas formándose en la losa de mármol se grabó a fuego en sus retinas. Llegaron a la salida del cementerio, jadeando, empapados por la llovizna que había comenzado a caer, y por el sudor frío del terror. Se miraron unos a otros, sus rostros pálidos y marcados por la incredulidad y el horror. Nunca he visto nada igual», dijo Javier, su voz apenas un susurro. Era real. Estaba llorando. La noticia se extendió en voz baja entre los estudiantes, un secreto compartido de una experiencia que desafiaba toda explicación. Nadie se atrevió a volver a esa zona del cementerio. La tumba de Isabel Rodríguez, la mujer que lloró al ser abandonada, se convirtió en un lugar de leyenda. Un recordatorio de que, a veces, el dolor de los que quedan atrás, o quizás la propia tristeza de los que se han ido, puede manifestarse de formas que trascienden la comprensión humana. Javier, en particular, nunca olvidó la sensación de esa tumba. Le hizo reflexionar sobre la profundidad de las emociones humanas, sobre el dolor que puede persistir incluso después de la muerte, y sobre la delgada línea que separa el mundo de los vivos del mundo de los que ya no están, una línea que, a veces, se disuelve en lágrimas de piedra. ¿Te ha conmovido y aterrado esta historia de un lamento tangible? Si te ha impactado, deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes investigaciones. Tu apoyo es fundamental. Asterisco Historia 4. El sendero que desapareció al amanecer en Chihuahua. El desierto de Chihuahua, en México, es un lugar de una belleza austera y una soledad imponente. Kilómetros de arena, cactus retorcidos y formaciones rocosas esculpidas por el viento crean un paisaje que puede ser tan hipnotizador como peligroso. En medio de esta vastedad, se encuentra un antiguo pueblo fantasma, un vestigio de tiempos pasados donde la vida floreció y luego se extinguió, dejando tras de sí solo edificios derruidos y la memoria de sus habitantes. Un grupo de jóvenes aventureros, amantes de lo paranormal y de la exploración de lugares abandonados, decidió pasar una noche en este pueblo fantasma. Eran 5, Marco, el líder audaz, Laura, la documentalista del grupo, Carlos, el escéptico que buscaba desmentir mitos, Andrea, la sensible a las energías, y Pedro, el más precavido de todos. La idea era acampar cerca del pueblo, explorar sus calles desiertas al anochecer y esperar a que algo inusual sucediera. Llegaron al pueblo al atardecer.
El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, proyectando sombras fantasmagóricas sobre las fachadas desmoronadas. El silencio era casi absoluto, roto solo por el silbido del viento entre las estructuras vacías. A medida que la oscuridad se cernía, se adentraron en el pueblo, sintiendo la opresión de los edificios abandonados y la historia que emanaba de ellos. Encontraron un camino de tierra bien marcado que serpenteaba entre las ruinas, dirigiéndose hacia lo que parecía ser una antigua iglesia en lo alto de una pequeña colina. Este sendero, aunque rudimentario, estaba claramente definido, como si aún muchos hubieran transitado por él. Este camino parece ir a la iglesia. Dicen que es el lugar más antiguo y con más energía del pueblo, comentó Marco, consultando un mapa rústico que habían encontrado. Decidieron seguirlo. La noche era estrellada, y la luna llena iluminaba el paisaje desértico con una luz plateada, creando un ambiente etéreo. A medida que avanzaban, Andrea sentía una extraña melancolía, como si estuviera reviviendo los pasos de personas que habían caminado por ese mismo sendero hacía décadas, quizás siglos. Siento que esta tierra guarda muchas historias, dijo, con la voz apenas audible. Carlos, como siempre, intentó racionalizarlo. Es solo la sugestión, Andrea. El lugar está vacío. Es normal que la imaginación vuele. Llegaron a la cima de la colina, donde las ruinas de la iglesia se alzaban como un esqueleto contra el cielo nocturno. Exploraron el interior del templo, admirando los restos del altar y las paredes cubiertas de grafitis de otros exploradores. La vista del desierto desde allí era impresionante, una extensión infinita de oscuridad salpicada de puntos de luz lejanos. Pasaron varias horas, documentando, hablando, y sintiendo la quietud del lugar. Decidieron que era hora de regresar a su campamento. Tomaron el mismo sendero por el que habían subido, ahora envuelto en la profunda oscuridad de la noche. Bueno, Marco, ¿seguro que este es el camino? Parece que se ha vuelto más difícil de seguir, dijo Pedro, tropezando con una roca. Marco encendió su linterna, iluminando el terreno. Sí, es el mismo. Solo que de noche, claro, es más complicado. Continuaron avanzando, con las linternas cortando la oscuridad. Pero a medida que descendían, empezaron a notar algo extraño. El sendero, que antes estaba bien definido, parecía volverse más difuso, como si la tierra misma estuviera intentando borrar sus huellas. Las rocas y la vegetación se mezclaban de una manera que dificultaba distinguir el camino. Esto es raro, dijo Laura, ajustando su cámara. Juraría que aquí había un camino más claro. Es como si se estuviera desdibujando. Carlos, aunque escéptico, también sentía una punzada de inquietud. Quizás es la luz de las linternas, que crea sombras que confunden. O la vegetación ha crecido un poco. Pero la sensación persistía. El sendero parecía encogerse, volverse menos visible. Se sentían como si estuvieran caminando en un laberinto de tierra y sombras. La colina que habían subido ya no parecía tan familiar. Creo que nos hemos desviado, dijo Pedro, su voz tensa. No veo el campamento por ninguna parte. Marco intentó orientarse, consultando la brújula y su mapa, pero las lecturas parecían confusas. El sendero por el que creían haber bajado simplemente, no estaba. O se había transformado en un terreno indistinguible. Es como si el camino que subimos ya no existiera, musitó Andrea, con la mirada perdida en la oscuridad. Pasaron las horas. El amanecer se acercaba, tiñendo el horizonte de un gris pálido. La frustración y el miedo empezaron a hacer mella en el grupo. Estaban perdidos en medio del desierto, y el camino que los había llevado hasta allí, de alguna manera, había desaparecido. Fue al amanecer cuando la verdad se hizo palpable. Al clarear el día, el paisaje se reveló en toda su crudeza. Y allí, donde recordaban haber descendido por un sendero claro, solo había arena, cactus y rocas. El camino,
tal como lo habían conocido, había desaparecido. No había rastro de huellas, ni de tierra removida, como si nunca hubiera existido. Se quedaron boquiabiertos. Era imposible. Habían caminado por ese sendero hacía apenas unas horas. ¿Qué demonios ha pasado?, exclamó Carlos. Su escepticismo hecho añicos. El camino ha desaparecido. Laura filmó la escena, su cámara capturando la desolación del paisaje y la incredulidad en los rostros de sus amigos. Era como si el propio desierto, o algo en él, hubiera decidido borrar su paso. Finalmente, con el sol ya alto, lograron orientarse y encontrar el camino de regreso a su campamento, agotados y conmocionados. La experiencia de haber entrado en un lugar y que éste, de alguna manera, cambiara su propia geografía para dificultar su salida, los marcó profundamente. El pueblo fantasma de Chihuahua, y en particular ese sendero que desapareció al amanecer, se convirtió en un misterio insondable para ellos. No había explicación racional. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran retorcido, o como si alguna entidad ancestral hubiera decidido jugar con ellos, permitiéndoles entrar pero dificultando, o tal vez negando, su completa partida. La lección fue clara: en lugares olvidados por el hombre, la naturaleza, o lo que reside en ella, tiene sus propias reglas, y a veces, esas reglas implican la desaparición de los caminos que creíamos seguros. ¿Te ha dejado perplejo este misterio del sendero desaparecido? Si la intriga te ha atrapado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna de estas fascinantes historias reales. Tu suscripción nos impulsa. Historia 5: La cruz que se negó a permanecer recta en Segovia. En la provincia de Segovia, España, entre colinas ondulantes y campos de trigo dorados, se encuentra un pequeño y antiguo pueblo llamado Patones. Pero no es el Patones de la Sierra de Guadarrama, sino un lugar mucho más pequeño y olvidado, donde las casas de piedra y las iglesias de siglos pasados custodian secretos que el tiempo parece haberse empeñado en mantener ocultos. En su cementerio, un lugar modesto pero cargado de historia, yacía una cruz de hierro forjado que desafiaba las leyes de la gravedad y la lógica. Un grupo de historiadores locales, dedicados a documentar las peculiaridades de su región, se interesó por los relatos que circulaban sobre una cruz en el cementerio que nunca permanecía recta. La cruz, colocada sobre la tumba de una familia de labradores que se decía que habían sido enterrados con un gran secreto, era de hierro oscuro y macizo, y a pesar de estar firmemente anclada, siempre se inclinaba en una dirección particular. El equipo, liderado por el profesor Antonio, un hombre de ciencia pero con una mente abierta a lo inexplicable, decidió investigar. Era una mañana de primavera, el sol brillaba con fuerza, pero el aire de la mañana aún conservaba un frescor penetrante. Se dirigieron al cementerio, un lugar tranquilo y silencioso, donde solo el canto de los pájaros rompía la calma. Llegaron a la sepultura en cuestión. Era una tumba antigua, con una losa de piedra desgastada por el tiempo y las inclemencias del clima. Sobre ella, se erguía la cruz de hierro. Y, tal como decían las historias, la cruz estaba torcida. No estaba rota, ni caída, sino inclinada, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia un lado. Es fascinante, comentó Antonio, examinando la base de la cruz. Está firmemente anclada al suelo. No hay signos de que la tierra se haya hundido o de que el viento haya ejercido la suficiente fuerza como para inclinarla de esta manera. Uno de los miembros del equipo, un joven estudiante llamado David, se acercó con un nivel de burbuja para medir la inclinación. La burbuja se desplazó inmediatamente hacia un lado, indicando una desviación significativa de la verticalidad. Está inclinada unos 15 grados, profesor. Y no hay nada que la sostenga en esta posición. Decidieron realizar un experimento. Con esfuerzo, lograron enderezar la cruz, anclándola aún más firmemente al suelo. Se tomaron fotografías y se hicieron notas detalladas. Se marcharon con la promesa de regresar al día siguiente para comprobar si la cruz se había movido.
Al día siguiente, el profesor Antonio y David regresaron al cementerio. El aire estaba cargado de una expectación silenciosa. Se acercaron a la tumba, y para su sorpresa y consternación, la cruz estaba de nuevo inclinada. Exactamente en la misma posición que el día anterior, como si su intento de enderezarla hubiera sido en vano. O peor aún, como si la cruz hubiera recuperado su posición natural con una voluntad propia. «Esto es imposible», murmuró David, revisando de nuevo el nivel. «La hemos fijado con cemento. Debería permanecer recta». Antonio, por su parte, miraba la cruz con una mezcla de asombro y respeto. «Parece que esta cruz tiene su propia voluntad. O quizás, la voluntad de quien yace aquí». Intentaron de nuevo enderezarla, esta vez reforzando la base con más material. Se marcharon con la certeza de que, sin importar lo que hicieran, la cruz volvería a su posición inclinada. Los días siguientes se convirtieron en una batalla contra lo inexplicable. Cada vez que enderezaban la cruz, al día siguiente, o incluso a las pocas horas, volvía a aparecer torcida, con esa inclinación persistente y desafiante. Las historias del pueblo hablaban de un antiguo secreto familiar, de una injusticia cometida por los ancestros enterrados allí, y de cómo la cruz, como un testigo mudo, se negaba a permanecer recta, como si estuviera señalando algo oculto o protestando contra una verdad no revelada. El profesor Antonio, a pesar de su formación científica, empezó a sentir que estaba lidiando con algo más que las leyes de la física. La cruz no era solo un objeto, parecía tener una conciencia, una resistencia a ser conformada. «Es como si se negara a aceptar la rectitud», reflexionó Antonio, observando la cruz inclinada bajo el sol de la tarde. Quizás, en su inclinación, hay una verdad. Quizás, la verdad no siempre es recta y firme, sino que a veces se tuerce, se inclina, se resiste a ser definida. La investigación de los historiadores locales se convirtió en una leyenda dentro del pueblo. La cruz de Patones se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que hay fuerzas y misterios que la ciencia aún no puede comprender. La familia que yacía enterrada allí, con su secreto, o quizás su protesta, se manifestaba a través de la obstinación de esa cruz de hierro. Nunca se descubrió la verdad detrás del secreto de la familia, ni la razón exacta por la que la cruz se negaba a permanecer recta. Pero la historia de la cruz que siempre estaba torcida se convirtió en una de las más fascinantes y aterradoras de Segovia, un testimonio de que algunos objetos, y quizás algunas almas, tienen una voluntad propia, y una forma de resistir, incluso desde el silencio de la sepultura. ¿Te ha dejado pensando esta historia de resistencia inexplicable? Si te ha intrigado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna de estas fascinantes historias reales. Tu apoyo es nuestro motor. Asterisco Historia 6. El susurro que salió del osario al rezar por los olvidados en Utah. En las desoladas y ventosas llanuras de Utah, donde la tierra se extiende hasta donde alcanza la vista, salpicada de formaciones rocosas y el silencio de la naturaleza salvaje, se encuentra un antiguo osario. No es un lugar de entierro común, sino un depósito de huesos, restos de aquellos que, por alguna razón, nunca recibieron un entierro digno, olvidados por la historia, perdidos en el tiempo. Es un lugar de una solemnidad sombría, un recordatorio de las vidas anónimas que poblaron estas tierras. Un grupo de estudiantes de antropología, liderados por la doctora Evelyn Reed, una experta en rituales funerarios y creencias populares, decidió visitar este osario remoto para documentar su historia y la posible presencia de creencias locales asociadas a él. Eran tres: Evelyn, la experimentada académica; Mark, el pragmático observador; y Sarah, la joven estudiante con una sensibilidad especial hacia los lugares cargados de energía. Era un día de finales de verano, el sol brillaba con intensidad, pero el viento frío que soplaba recordaba la proximidad del invierno. Llegaron al osario al caer la tarde. El lugar era impresionante en su desolación. Una estructura de piedra semi-derruida albergaba innumerables cráneos y huesos apilados, dispuestos en nichos o simplemente amontonados. El aire olía a polvo y a tierra vieja.
El silencio era abrumador, solo interrumpido por el silbido constante del viento. «Este lugar es increíblemente sombrío», comentó Sara, su voz apenas un susurro. «Se siente la presencia de tantas almas olvidadas». La doctora Reed asintió, su mirada analítica recorriendo los restos. «Es un lugar de gran importancia antropológica y espiritual. Representa a aquellos que no tuvieron una voz en la historia. Hoy, vamos a honrarlos». Decidieron realizar un pequeño ritual. La doctora Reed había preparado una oración sencilla, un homenaje a los olvidados, un intento de darles paz y reconocimiento. Mark, aunque escéptico, accedió a participar, más por respeto a sus colegas que por creencia propia. Sara, por su parte, sentía una profunda conexión con el lugar, una empatía por esos espíritus sin nombre. Se reunieron frente a la entrada del osario, donde los huesos eran más visibles. La doctora Reed comenzó a recitar la oración en voz alta, su voz resonando en el aire quieto. «Espíritus que aquí yacéis, olvidados por el tiempo y la memoria humana, recibid nuestro humilde homenaje. Que vuestras almas encuentren la paz que en vida quizás no conocisteis. Que el viento os lleve consuelo, y la tierra os abrace con ternura». Mientras la doctora Reed recitaba las palabras, el viento pareció amainar. Un silencio aún más profundo se apoderó del lugar, un silencio expectante. Sara cerró los ojos, sintiendo una oleada de emociones, una mezcla de tristeza y compasión. Fue entonces cuando ocurrió. Justo cuando la doctora Reed pronunciaba las últimas palabras de la oración, un sonido débil, pero distintivo, emergió del interior del osario. No era el viento, ni el crujir de los huesos. Era un susurro. Un susurro claro, inteligible, que pareció responder directamente a la oración. *Gracias. El susurro fue apenas audible, pero estaba ahí. Un sonido suave, como el roce de hojas secas, pero con una clara intencionalidad vocal. Los tres se quedaron helados. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la entrada del osario. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de la incredulidad y el asombro. ¿Habéis oído eso?, balbuceó Mark, su escepticismo completamente desmoronado. La doctora Reed, una mujer acostumbrada a la objetividad, estaba pálida. «Sí. Lo he oído». Era una voz. Sara, con lágrimas en los ojos, asintió. «Lo he oído. Era un agradecimiento, nos ha respondido». El susurro, aunque efímero, había sido una respuesta directa. Una respuesta a la oración por los olvidados. Era como si los espíritus que habitaban en ese osario, aquellos que nadie recordaba, hubieran sentido el llamado y hubieran respondido, rompiendo el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El aire del osario, que antes se sentía pesado y melancólico, ahora parecía cargado de una energía diferente, una energía de reconocimiento y de gratitud. La doctora Reed, a pesar de su formación académica, no pudo encontrar una explicación lógica. El viento no podía formar palabras. Los huesos no podían hablar. Era una respuesta clara, directa, de aquellos a quienes se dirigía la oración. Es extraordinario», dijo la doctora Reed, su voz temblando ligeramente. «Hemos recibido una respuesta. Una respuesta directa de los olvidados». La experiencia transformó a los tres. Mark, el escéptico, comenzó a cuestionarse sus propias creencias, reconociendo que había fuerzas en el mundo que escapaban a su comprensión científica. Sara, ya sensible, se sintió aún más conectada con el mundo espiritual, convencida de la existencia de entidades que buscan ser escuchadas. Y la doctora Reed, la académica, se encontró ante un fenómeno que desafiaba sus teorías, un testimonio vivo de que la comunicación con el más allá, incluso con los más olvidados, es posible. El osario de Utah, ese lugar de huesos anónimos, se convirtió para ellos en un santuario, un lugar donde el silencio fue roto por un susurro de agradecimiento,
Una respuesta clara y aterradora que demostraba que, incluso en el olvido más profundo, algunas almas aún tienen algo que decir. ¿Te ha erizado la piel esta respuesta desde el más allá? Si la historia te ha impactado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna de estas escalofriantes investigaciones. Tu apoyo es crucial. Asterisco Historia 7. La tumba que apareció con mi nombre grabado en Puebla. El pueblo de Cholula, en Puebla, México, es un lugar cargado de historia y de una profunda espiritualidad. Conocido por su gran pirámide y sus innumerables iglesias. Pero bajo esa aparente serenidad, se esconden leyendas y misterios que hacen que los habitantes locales sean cautelosos, especialmente cuando se trata de los cementerios que rodean los antiguos templos. Un joven llamado Javier, hijo de un hombre que había fallecido hacía unos años, se encontraba en Cholula para visitar la tumba de su padre, que yacía en uno de los panteones más antiguos de la ciudad. Javier no era un hombre especialmente místico, pero la muerte de su padre lo había dejado con una profunda melancolía y un deseo de sentir su presencia. Era una mañana soleada, pero el aire tenía una humedad que anunciaba la llegada de las lluvias de verano. Llegó al cementerio, un lugar tranquilo y arbolado, donde las lápidas se mezclaban con la vegetación exuberante. Se dirigió a la sección donde estaba enterrado su padre, un lugar que conocía bien. La tumba de su padre era sencilla. Una lápida de concreto con una cruz de madera desgastada. Sin embargo, al acercarse, se dio cuenta de que algo estaba diferente. Había una nueva estructura funeraria, una tumba de mármol blanco, elegante y moderna, justo al lado de la de su padre. Era una tumba que él no recordaba haber visto antes, y que no parecía pertenecer a ningún familiar cercano. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, se acercó a la nueva tumba. La losa de mármol era lisa y pulida, y en ella, grabadas con letras claras y negras, estaban las siguientes palabras. Javier García López. Javier se quedó petrificado. Su nombre completo. El nombre de su padre era Javier García, pero su apellido de soltera era López, y él, Javier, era Javier García López. Era su nombre exacto. No puede ser, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién ha puesto esto? Miró a su alrededor, buscando a algún trabajador del cementerio o a algún familiar, pero estaba solo. La tumba era hermosa. Pero la inscripción le provocaba un terror profundo. ¿Cómo era posible que su nombre estuviera grabado en una tumba que no era la suya? ¿Quién la había mandado construir? Revisó la fecha de fallecimiento grabada en la losa. Era la fecha de la semana anterior. Alguien había muerto recientemente y habían grabado su nombre. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Era una broma? ¿Una equivocación increíblemente macabra? Pero la precisión del nombre, el apellido de soltera de su madre, era demasiado específico para ser una coincidencia. Se acercó a la tumba de su padre, buscando consuelo, pero la presencia de la otra tumba, la suya, lo envolvía en una atmósfera de dread. Era como si el destino, o alguna fuerza oscura, le estuviera mostrando su propio final, un final que aún no había llegado. Papá, ¿qué es esto?, susurró a la tumba de su padre, como si esperara una respuesta. La tumba de mármol blanco, con su nombre grabado, parecía burlarse de él. Un presagio silencioso de un futuro que él no deseaba. La idea de que su propio nombre estuviera escrito en piedra, en un lugar de descanso eterno, cuando aún estaba vivo, era aterradora. Javier abandonó el cementerio con prisa, el corazón latiéndole desbocado. La imagen de su nombre grabado en el mármol blanco lo perseguía. Intentó racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. ¿Había alguna otra persona con su nombre y apellido en el pueblo? ¿Un error de los grabadores? Pero la coincidencia del apellido de soltera de su madre era demasiado grande. La experiencia lo marcó profundamente. Se volvió más consciente de su propia mortalidad, pero también más temeroso de lo desconocido. La tumba con su nombre se convirtió en una advertencia.
Un recordatorio de que el destino puede ser caprichoso y aterrador. Meses después, Javier decidió investigar. Habló con los administradores del cementerio, con los vecinos. Nadie sabía quién había mandado construir la tumba. Era como si hubiera aparecido de la nada, un regalo macabro del más allá. La tumba con su nombre grabado en Cholula, Puebla, se convirtió en una historia local, un cuento de advertencia. Para Javier, fue una visita al propio borde de su existencia, un encuentro con un futuro que, por obra y gracia de lo inexplicable, se presentó ante él en la fría piedra de una tumba. ¿Te ha dejado helado este escalofriante encuentro con tu propio nombre en la muerte? Si la historia te ha impactado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna de estas escalofriantes investigaciones reales. Tu apoyo es vital. Asterisco Historia 8: El ataúd que amaneció cubierto de huellas internas en Kentucky. En el corazón de los Apalaches, en una región de Kentucky conocida por sus historias de misterios y sus paisajes montañosos, se encuentra un pequeño y antiguo cementerio. Es un lugar de gran belleza natural, pero también de una quietud que puede resultar inquietante. Especialmente cuando el sol comienza a ocultarse detrás de las imponentes montañas. Un grupo de jóvenes, liderados por una joven llamada Emily, decidieron pasar una noche de campamento cerca de este cementerio. Emily era una entusiasta de las leyendas locales y buscaba una experiencia que la acercara a lo paranormal. La noche prometía ser estrellada, pero el frío de las montañas se hacía sentir a pesar de la época del año. Se instalaron en un claro cercano al cementerio, con la idea de que, si la valentía les acompañaba, harían una incursión nocturna entre las lápidas. La noche transcurrió con relativa calma, los sonidos de la naturaleza eran los únicos protagonistas. Sin embargo, al caer la madrugada, cuando la luna aún brillaba tenuemente y las sombras se alargaban, Emily decidió que era el momento. «Vamos, ¿quién se anima a dar una vuelta por el cementerio?», preguntó, su voz resonando en la quietud de la noche. Solo uno de sus amigos, un chico llamado Ben, se animó a acompañarla. Los demás, más precavidos, prefirieron quedarse en el campamento. Armados con linternas, Emily y Ben se adentraron en el cementerio. El aire estaba helado, y cada paso sobre la hierba húmeda resonaba en el silencio. Las lápidas se erguían como espectros en la penumbra, y las cruces parecían vigilar su paso. Llegaron a una sección más antigua, donde las tumbas eran de madera podrida y las lápidas de piedra cubiertas de musgo. En el centro de esta zona, se encontraba un ataúd de madera oscura, notablemente bien conservado a pesar de su aparente antigüedad. No tenía ninguna inscripción visible, pero emanaba una aura de misterio y solemnidad. «Este ataúd se ve diferente», susurró Emily, iluminándolo con su linterna. «Parece más nuevo que el resto». Ben se acercó con cautela. «Sí, es extraño. Y mira, parece que la tapa está un poco desajustada». Efectivamente, la tapa del ataúd no estaba completamente cerrada. Había una pequeña rendija, apenas perceptible, por donde se filtraba la tenue luz de la luna. Movidos por una mezcla de curiosidad y una imprudencia juvenil, decidieron intentar levantar la tapa. Con un esfuerzo conjunto, lograron moverla unos centímetros, lo suficiente para ver el interior. El interior estaba forrado de terciopelo oscuro, y en el centro, se vislumbraba la forma de un cuerpo cubierto por una mortaja. Fue entonces cuando Emily, iluminando el interior con su linterna, vio algo que la dejó sin aliento. La superficie interior de la tapa del ataúd, el terciopelo oscuro, estaba cubierta de huellas. Huellas pequeñas, como de manos, que parecían haber sido dejadas desde el interior. Huellas que parecían haber arañado o presionado la tela. «Ven, mira esto», exclamó Emily, su voz temblando. «Hay huellas aquí dentro, parece que alguien, o algo, intentó salir». Ben se acercó y vio las marcas. Eran inconfundibles. Pequeñas marcas de dedos, algunas más definidas que otras, que parecían haber sido dejadas por alguien atrapado en el interior.
La mortaja del cuerpo parecía ligeramente revuelta, como si hubiera habido un movimiento interno. El horror los invadió. La idea de un cadáver atrapado, luchando por salir de su propia tumba, era una pesadilla hecha realidad. La tapa del ataúd se sentía pesada, no solo por su material, sino por el peso de la vida que, quizás, aún luchaba por escapar de ella. «Cierra la tapa, rápido», gritó Ben, el pánico apoderándose de él. Sin dudarlo, empujaron la tapa con todas sus fuerzas. El ataúd volvió a cerrarse con un crujido sordo, sellando su secreto una vez más. Se alejaron corriendo del lugar, sus corazones latiendo desbocados. Las imágenes de esas huellas internas grabadas en sus mentes. Regresaron al campamento, pálidos y aterrorizados. Contaron lo sucedido a sus amigos, quienes, aunque escépticos, no pudieron ignorar el terror genuino en sus voces. A la mañana siguiente, cuando el sol iluminó el cementerio, Emily y Ben, a pesar del miedo, decidieron volver. Querían asegurarse de que lo que habían visto era real. Al llegar al lugar, se encontraron con una escena aún más perturbadora. La tapa del ataúd, que ellos habían cerrado con fuerza la noche anterior, estaba ahora ligeramente entreabierta. Y en la superficie exterior de la tapa, había marcas. Marcas frescas, como si alguien hubiera intentado empujarla desde adentro. No eran las huellas internas, sino una evidencia de que algo, o alguien, había seguido intentando salir. El sol de la mañana no trajo alivio, solo una revelación más aterradora. El ataúd, que parecía bien conservado, no era un simple objeto de museo. Era una prisión. Y lo que estaba dentro, había estado luchando por liberarse. Emily y Ben nunca volvieron a ese cementerio, ni a ese tipo de aventuras. La imagen de esas huellas internas, y la tapa entreabierta a la luz del día, les recordaron que hay lugares donde los muertos no descansan en paz. Y donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada y terrorífica de lo que jamás imaginaron. El ataúd de Kentucky se convirtió en un símbolo de lo que se esconde bajo la superficie, de las luchas silenciosas que continúan incluso después de que la vida se ha extinguido. ¿Te ha helado la sangre esta imagen de las huellas internas? Si la historia te ha impactado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna de estas escalofriantes investigaciones reales. Tu apoyo es fundamental. Asterisco Historia 9: el cementerio que cerró sus puertas para siempre tras mi visita en Huelva. En la provincia de Huelva, España, en un pequeño pueblo costero con calles estrechas y casas encaladas, se encontraba un cementerio antiguo, rodeado de una muralla baja y con una puerta de hierro forjado que, según los lugareños, rara vez se abría. Era un lugar de paz y recogimiento para los habitantes del pueblo, pero también un sitio envuelto en un halo de misterio y superstición. Un joven llamado David, un viajero solitario con una fascinación por los lugares olvidados y la historia oculta, llegó al pueblo atraído por los rumores de ese cementerio peculiar. Le habían contado que pocos se atrevían a entrar, y que el propio cementerio parecía tener una especie de memoria de quienes lo visitaban. Era una tarde de finales de primavera, el sol aún brillaba, pero el viento del mar traía consigo una brisa fresca y salina. Encontró la puerta de hierro del cementerio, oxidada y cubierta de hiedra. Para su sorpresa, estaba entreabierta. Con una mezcla de emoción y cautela, empujó la pesada puerta y entró. El interior era silencioso, adornado con lápidas antiguas, algunas cubiertas de musgo y otras con epitafios casi ilegibles. El olor a tierra húmeda y a flores silvestres llenaba el aire. David pasó un par de horas explorando, fotografiando las lápidas más interesantes, imaginando las vidas de las personas que yacían allí. Se sentía atraído por la quietud del lugar, por la historia que emanaba de cada rincón. Se detuvo frente a una tumba en particular, una de las más antiguas, con una cruz de piedra desgastada por el tiempo y el salitre. «Descansa en paz», murmuró, sintiendo una profunda conexión con la soledad de ese lugar. Mientras se adentraba más en el cementerio, sintió una extraña sensación. No era miedo,
sino más bien una percepción de que el lugar lo estaba observando, lo estaba registrando. El viento, que antes era suave, pareció intensificarse, haciendo crujir las hojas secas y agitando las ramas de los cipreses. Cuando decidió que era hora de marcharse, se dirigió hacia la puerta por la que había entrado. Pero al llegar, se encontró con un obstáculo inesperado. La puerta de hierro, que antes estaba entreabierta, ahora estaba cerrada. Y no solo cerrada, sino atrancada, como si una fuerza invisible la hubiera sellado. David intentó abrirla, empujándola con todas sus fuerzas, pero la puerta no cedió. Se dio cuenta, con un escalofrío, de que la puerta no tenía cerradura por dentro. Era imposible que se hubiera cerrado sola de esa manera. Intentó buscar otra salida, recorriendo la muralla que rodeaba el cementerio, pero esta era alta y sólida, sin ninguna abertura. El sol comenzaba a descender, y la luz se volvía más tenue, proyectando sombras alargadas y ominosas entre las tumbas. La tranquilidad del cementerio se había transformado en una sensación de encierro, de ser el único habitante de un lugar que parecía no querer dejarlo ir. La noche cayó por completo. David, aterrorizado, se dio cuenta de que estaba atrapado. Pasó la noche en vela, escuchando los sonidos del viento y de los animales nocturnos, sintiendo la presencia de los que yacían a su alrededor. No experimentó apariciones ni ruidos extraños, pero la sensación de que el cementerio lo había aceptado, de una manera particular, y que ahora no lo dejaría ir tan fácilmente, era abrumadora. Al amanecer, agotado y asustado, intentó de nuevo abrir la puerta. Y, para su asombro, esta vez cedió. Se abrió con un chirrido metálico, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Salió corriendo del cementerio, sin mirar atrás, sintiendo el aire fresco del exterior como un alivio inmenso. Regresó al pueblo, buscando respuestas. Cuando habló con los lugareños sobre su experiencia, la reacción fue de resignación. El cementerio no deja entrar a cualquiera, le dijo un anciano del pueblo, con la mirada sabia y cansada. Y cuando entra alguien que no debe, o que el cementerio decide retener, a veces, simplemente, cierra sus puertas. Al día siguiente, David, aún impactado, decidió dar un último vistazo al cementerio desde fuera. Se acercó a la puerta de hierro, y lo que vio lo dejó sin palabras. La puerta del cementerio estaba ahora completamente sellada. No era solo que estuviera cerrada, la habían tapiado con ladrillos y cemento, de forma permanente. Era como si, tras su visita, el pueblo hubiera decidido clausurar el cementerio para siempre, para evitar que nadie más entrara. Los lugareños confirmaron su sospecha. Tras la visita de David, y la inexplicable forma en que la puerta se cerró, el pueblo entero decidió que el cementerio había sido completado, que su ciclo de recibir y dejar ir había terminado, y que ahora debía permanecer cerrado para siempre. David, el viajero solitario, se había convertido en la última persona en pisar aquel cementerio. Su visita, aunque aparentemente inocua, había desencadenado una acción drástica, un cierre definitivo. El cementerio de Huelva, tras haberlo retenido y luego liberado, había decidido sellar sus puertas, convirtiéndose en un lugar inaccesible, un secreto guardado por siempre, un testimonio de la visita que lo hizo cerrar para siempre. ¿Te ha dejado sin aliento esta historia de un cierre definitivo? Si la intriga te ha atrapado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna de estas fascinantes historias reales. Tu apoyo es nuestro motor. Asterisco Historia 10 La última oración que algo respondió desde la tierra en Chiapas. En las profundidades de Chiapas, México, una tierra de selvas exuberantes, ruinas antiguas y una rica herencia indígena, se encuentra un pequeño pueblo olvidado, rodeado de misterios ancestrales. En las afueras del pueblo, en una zona boscosa y apartada, se halla un lugar que los lugareños evitan con recelo, una tierra abierta, marcada por un viejo pozo seco y algunas piedras que sugieren ser el vestigio de un antiguo lugar de culto o entierro. Un antropólogo de campo, el doctor Ricardo Morales, un hombre dedicado a desentrañar los secretos de las culturas prehispánicas,
Llegó al lugar atraído por relatos locales sobre extrañas manifestaciones en esa área. Los ancianos del pueblo hablaban de un lugar donde la tierra misma respondía, donde las oraciones eran escuchadas de formas inesperadas y aterradoras. Era una tarde calurosa y húmeda, el aire cargado del aroma de la vegetación y la tierra mojada. El doctor Morales llegó al sitio, acompañado por un joven guía local llamado Mateo, quien se mostraba visiblemente nervioso. El lugar era sombrío, la vegetación densa, y el pozo seco, con sus bordes de piedra desgastada, parecía una boca abierta hacia las profundidades de la tierra. Aquí es donde dicen que la tierra habla, doctor, dijo Mateo, su voz temblando ligeramente. Mi abuela me contaba que nadie debe rezar aquí. Que la tierra escucha demasiado bien. El doctor Morales, aunque respetuoso de las creencias locales, era un científico. Su objetivo era documentar las posibles prácticas rituales y las creencias asociadas a este lugar. Se acercó al borde del pozo, observando las piedras a su alrededor. Entiendo tu respeto, Mateo. Pero mi trabajo es entender qué tipo de oraciones se hacían aquí. ¿Qué tipo de respuestas se decían que recibían? Mateo se encogió de hombros, mirando hacia el interior del pozo. No lo sé con certeza. Solo sé que mi abuela decía que era un lugar de gran poder, y que si uno pedía algo con desesperación, la tierra respondía. Pero no siempre de la manera que uno esperaba. El doctor Morales, con su libreta en mano, decidió realizar un pequeño experimento. Quería probar la hipótesis de Mateo y los ancianos. Se arrodilló al borde del pozo, cerró los ojos y, en voz alta, pronunció una oración simple. Una petición de conocimiento, de comprensión. Oh, tierra antigua, que guardas los secretos de los que vinieron antes, te pido que me muestres la verdad. Que me reveles el conocimiento que tanto busco. Que me des una señal, una respuesta clara, para guiar mi camino. Mientras pronunciaba estas palabras, el aire alrededor del pozo se volvió denso y pesado. El murmullo de los insectos de la selva pareció cesar. Un silencio antinatural envolvió el lugar. Mateo, a unos metros de distancia, se aferraba a un árbol, con los ojos fijos en el doctor Morales. ¿El doctor? Morales continuó, su voz resonando en el silencio. Dame una señal, una respuesta clara. Fue entonces cuando sucedió. De las profundidades del pozo seco, surgió un sonido. No era un eco, ni el roce de las piedras. Era un sonido profundo, gutural, como un murmullo arrastrado desde las entrañas de la tierra. Y ese murmullo, lentamente, comenzó a tomar forma. Se convirtió en palabras. Palabras que no eran las del doctor Morales, sino una respuesta directa a su petición. La voz era antigua, grave, resonando con una sabiduría milenaria y una frialdad aterradora. Asterisco la verdad, es el olvido, el conocimiento, es la carga. ¿El doctor? Morales abrió los ojos de golpe, su rostro pálido por el shock. La voz provenía de la tierra misma, de las profundidades del pozo, y sus palabras eran una respuesta que él, como científico, nunca había anticipado. No era una revelación de conocimiento, sino una advertencia, una verdad amarga sobre la naturaleza de la búsqueda. ¿Qué ha sido eso?, balbuceó, mirando a Mateo, quien estaba paralizado por el terror. Mateo solo pudo señalar el pozo, con los ojos desorbitados. La tierra ha respondido. Le ha dicho la verdad que no quería oír. La voz de la tierra continuó, ahora más fuerte, más insistente, como si se hubiera abierto un canal directo entre el mundo de los vivos y las profundidades de lo desconocido. Asterisco el conocimiento que buscas, te consumirá. El olvido, es la única paz, asterisco. Las palabras resonaban en la mente del doctor Morales, cada sílaba un golpe a su visión del mundo. Había buscado conocimiento, y la tierra le había ofrecido una verdad sombría, que a veces, la ignorancia es una bendición,
y que la búsqueda de la verdad puede ser un camino hacia la destrucción. El doctor Morales, un hombre que dedicaba su vida a buscar respuestas, se encontró ante una pregunta sin respuesta. ¿Quién o qué había hablado desde el pozo? ¿Era un espíritu ancestral? ¿Era la tierra misma, con su propia conciencia? Abandonó el lugar con Mateo, el silencio de la selva ahora lleno de las palabras que la tierra le había susurrado. Su búsqueda de conocimiento se había transformado en una confrontación con los límites de la comprensión humana. La última oración que pronunció en ese lugar no fue una petición, sino un grito de asombro y terror. Y la respuesta que recibió desde la tierra en Chiapas fue clara, demasiado clara. Le enseñó que algunas verdades son más pesadas que el conocimiento, y que a veces, la respuesta más aterradora es la que uno mismo ha provocado al atreverse a preguntar. ¿Te ha dejado sin aliento esta respuesta directa y aterradora de la Tierra? Si la historia te ha impactado, dale like y suscríbete para no perderte ninguna de estas escalofriantes investigaciones reales. Tu apoyo es vital para seguir descubriendo los misterios. Y así concluyen estas 10 historias, 10 testimonios escalofriantes de personas cuyas vidas cambiaron para siempre tras un encuentro en un cementerio. Estos relatos nos recuerdan que hay fuerzas y misterios que escapan a nuestra comprensión, y que los lugares de descanso eterno pueden albergar secretos mucho más profundos y aterradores de lo que imaginamos. ¿Te atreverías a cruzar el umbral de un cementerio después de escuchar esto? ¿Qué crees que se esconde en esos lugares silenciosos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, nos encantaría leer tu opinión. Si esta compilación de historias te ha provocado escalofríos, no olvides dejar tu like, para mostrarnos tu apoyo. Tu like nos impulsa a seguir desenterrando estas narrativas impactantes. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de los cementerios. Hasta la próxima vez, mantente alerta, y quizás, evita las caminatas nocturnas en lugares solitarios.